A veces, cuando las olas se calman, el mar devuelve algunos de sus secretos olvidados a la orilla. Barcos que se desvanecen sin dejar rastro, las voces de auxilio que aún se escuchan en las radios, cadáveres sobre la cubierta y barcos que navegan por años por sí mismos, como si el mar no quisiera dejarlos ir. Esto no es una historia, todo esto es real. Y hoy vamos a descubrir la verdad detrás de esos misterios, así que acompáñanos en este viaje hacia los 10 barcos misteriosos cuyas historias siguen ocultas en las profundidades del mar. Pero, a veces, ellos mismos vuelven a la superficie. Número 1. El SS Aurang Medan en la bahía de Malacca, Indonesia. Un lugar donde las olas suelen esconder secretos. De allí llega una señal de ayuda misteriosa. Todos los oficiales muertos, incluyendo al capitán, probablemente toda la tripulación muerta, y luego, tras unos segundos de silencio, una última palabra de auxilio. Después de esto el radio quedó en silencio para siempre. Poco después, un equipo de rescate es enviado y cuando llegan al Aurang Medan, se encuentran con un panorama que incluso los marineros más experimentados no pueden explicar. Todo el barco estaba desierto, pero sobre la cubierta, los cuerpos de los tripulantes estaban esparcidos. Cada cadáver era un misterio. Ojos desorbitados, bocas abiertas, rostros llenos de miedo, como si hubieran presenciado algo que está más allá de la comprensión humana. Algunos tenían las manos levantadas, como si intentaran defenderse de algo invisible. No había señales de heridas o lucha, todo era extraño. Como si la muerte no solo hubiese tocado el barco, sino dejado su sombra. De repente el barco se incendió. Sin previo aviso, el SS Aurang Medan se vio envuelto en llamas y en unos momentos se hundió en las profundidades del mar. Después de este incidente, no se encontraron pruebas ni respuestas. Algunos dicen que el barco tenía algún tipo de sustancia química tóxica. Otros creen que fue un evento sobrenatural. Algunos lo consideran el misterio más aterrador del mar. Pero la verdad, nadie la sabe. El SS Aurang Medan sigue siendo una pregunta flotante entre las olas, una que ni el mar quiere responder. Número 2. El Flying Dutchman. Este no es un barco común, sino un nombre que hace temblar a los marineros. El Flying Dutchman, un barco que nunca llegó a puerto y nunca se hundió por completo. Esta es la historia de un capitán obstinado del siglo XVII que se negó a detenerse incluso durante una tormenta. Se dice que desafió al mismo mar y recibió una maldición. Tú y tu barco nunca verán la costa, siempre vagarán entre las olas. Desde entonces marineros de todo el mundo han afirmado haber visto este barco. En medio de tormentas, brillando a la luz del rayo, un viejo barco en mal estado, con velas rasgadas y sin sonidos. Pero cada vez que alguien intenta acercarse, el barco desaparece en el aire. Se dice que quien ve el Flying Dutchman siempre sufre algún tipo de maldición. Algunos mueren, otros ven hundirse sus barcos, y otros se convierten en un misterio. El Flying Dutchman sigue siendo una advertencia, una maldición que regresa con cada tormenta. Número 3. El MBTA. En octubre de 1955, un pequeño barco llamado MBTA partió con 24 personas hacia las profundidades del Pacífico Sur. El clima era claro, la ruta establecida, pero luego, el barco desapareció sin dejar rastro. Horas pasaron sin respuesta en la radio, luego días, luego una semana, 2, 3. Y exactamente 5 semanas después, el barco fue encontrado flotando solo en el mar. Lo más aterrador no fue que el barco fuera encontrado, sino que no quedaba ni una sola persona a bordo, ni tripulación, ni pasajeros, ni cadáveres, nada. El interior del barco era aún más desconcertante. La radio estaba encendida, la comida seguía en su lugar, las medicinas estaban en su lugar, como si alguien las hubiera dejado allí apenas unos momentos antes. Un sándwich estaba a medio comer. Pero en todo el barco no había rastro de vida humana. No había sangre, ni señales de lucha, ni indicios de tormenta. Parecía como si los 24 miembros de la tripulación hubieran desaparecido en un solo instante, como si alguna fuerza invisible los hubiera arrastrado y dejado el barco para que la gente se hiciera preguntas. Los científicos investigaron, crearon teorías, pero nunca hubo respuestas. Algunos creen que hubo una intervención sobrenatural, otros lo llaman una conspiración, y algunos todavía creen que el MV Joy se encontró con otra cara del océano ese día. El MV Joy sigue siendo un recordatorio de que cuando el mar toma algo, a veces no deja nada para hablar. Número 4. El Mary Celeste. En 1872, un barco fue encontrado a la deriva en el medio del océano Atlántico. El Mary Celeste. Su ruta estaba establecida, el clima estaba claro y no había señales de peligro. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Semanas después, el Mary Celeste fue encontrado flotando en el mar. El barco estaba en perfecto estado.
Las velas estaban desplegadas, la comida estaba sobre la mesa, las pertenencias en su lugar. Incluso el bote salvavidas del barco no había sido tocado, pero toda la tripulación había desaparecido. No había señales de lucha ni de la devastación de una tormenta. El capitán, su esposa, su hija y el resto de la tripulación habían desaparecido como si se desvanecieran en el aire. Se realizó una investigación gubernamental y se llevó a cabo una búsqueda, pero no se encontró ninguna respuesta. Muchas personas trataron de encontrar explicaciones. Algunos dijeron que piratas lo habían hecho, otros creyeron que fue un accidente, y algunos lo vincularon con alguna fuerza desconocida. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? Nadie lo sabe. El nombre del Mary Celeste se ha convertido en una de las historias más antiguas y misteriosas del mar. Un barco que fue encontrado a salvo, pero dejó su secreto y a sus tripulantes en el fondo del océano, para siempre. Número 5. El SS Beichimo. Hacia el norte las frías corrientes soplaban y un carguero, el SS Beichimo, realizaba su último viaje entre Canadá y Alaska. Pero este viaje nunca se completó, ya que el Beichimo quedó atrapado en el hielo. El viento soplaba con fuerza, las temperaturas caían, y una gruesa capa de hielo capturó el barco. Las condiciones empeoraron tanto que la tripulación tuvo que abandonarlo. Así comenzó el extraño viaje del Beichimo, uno en el que no había destino y tampoco tripulación. Durante los 38 años siguientes, el Beichimo fue visto una y otra vez, navegando por sí mismo, sin nadie a bordo, a veces en la niebla, otras veces entre la nieve y otras sobre las olas solitarias del mar. Siempre el mismo paisaje. Un casco de hierro viejo, con barandillas oxidadas y una cubierta completamente silenciosa, sin señales, sin movimiento. Y sin embargo el barco seguía allí. En varias ocasiones personas intentaron atraparlo, pero o desaparecía de la vista, o se alejaba tan rápido que solo quedaba aire frío y silencio. En 1969 fue visto por última vez. Desde entonces, el SS Beichimo nunca más se ha encontrado. No hubo restos, ni señales, ni un final. Algunos creen que es el alma errante del mar. Otros dicen que el barco ya no existe, que se ha convertido en una sombra vagabunda. Y todavía, cuando las noches en el Ártico son frías y el mar está en calma, de vez en cuando se escucha el crujido del metal. Se dice que es el SS Beichimo que sigue navegando, en su último viaje sin fin. Número 6. El Gibrina. En 1917, el mundo estaba sumido en la Primera Guerra Mundial, y desde Inglaterra, un pequeño barco mercante llamado Gibrina partió en su viaje regular hacia Francia. El cargamento estaba a bordo, la tripulación estaba en sus puestos, el clima estaba claro y la ruta bien conocida. Pero 2 días después, cuando el barco llegó a las costas francesas, lo que encontraron fue un enigma sin resolver hasta el día de hoy. El Gibrina estaba en la orilla, erguido con las velas izadas. El barco no había sufrido ningún daño, sin embargo no había nadie a bordo. La tripulación, no había señales de lucha, ni sangre, ni indicios de que hubiera habido un conflicto. Todo estaba como si las personas hubieran estado allí unos minutos antes y de repente desaparecieron. Era época de guerra, pero el barco no fue bombardeado ni saqueado. Todo estaba en su lugar, tal como debía estar. Algunos dicen que un submarino enemigo atacó el barco. Otros creen que la tripulación vio algo en el mar que no pudieron describir con palabras, pero no se encontró evidencia. No hubo explosiones, ni gritos, ni señales de ayuda. Lo que ocurrió, solo el barco lo sabe, o quizás el océano mismo. El Gibrina puede que haya quedado perdido en las páginas de la historia, pero su misterio sigue vivo. Un barco que llegó a la costa por sí solo, sin nadie a bordo. Número 7. El SS Kamloops. En 1927, el SS Kamloops, un carguero que transportaba mercancías desde el lago Superior en Canadá, desapareció cuando el clima empeoró de repente. Durante semanas no se encontró rastro del barco, ni restos, ni personas, solo silencio. Muchos meses después, cerca de la orilla del lago, se encontraron algunas cajas y maderas rotas flotando. La gente pensó que el barco se había hundido. Pero el verdadero misterio comenzó cuando, en 1977, 50 años después, los restos del SS Kamloops fueron encontrados en las profundidades del lago. El frío era tan intenso que el barco estaba casi intacto, y dentro se encontró un cuerpo congelado. El cuerpo estaba completamente preservado por el frío del lago, como si la persona aún estuviera esperando que alguien abriera la puerta y le dijera, «Ya puedes irte». El SS Kamloops sigue allí, en el fondo del lago, en silencio, con su último pasajero. Número 8. El Carroll a Deering. En 1921, en la costa este de Estados Unidos, cerca de Cape Hatteras, un gran barco, el Carroll a Deering,
fue encontrado encallado después de una tormenta. El barco estaba completamente intacto, las velas estaban izadas y la rueda del timón estaba en su lugar. Pero el barco estaba vacío, no había rastro de la tripulación, no había ruidos ni movimiento. Era como un barco que había llegado a la orilla por sí mismo. Cuando se investigó, el interior del barco era aún más extraño. Los platos de comida estaban sobre la mesa, la ropa estaba recién lavada y los documentos en buen estado. Todo parecía como si alguien hubiera dejado el barco recientemente, pero nadie podía entender qué pasó con toda la tripulación en un solo momento. No había señales de lucha, ni de tormentas, ni señales de una llamada de ayuda. Algunos lo llamaron obra de piratas, otros hablaron de una rebelión interna. Pero si fuera así, ¿por qué no había señales en el barco? El carro Ladirin llegó y dejó una pregunta sin respuesta, una que nadie ha podido resolver. Hoy en día, cuando la gente mira hacia el océano cerca de Cape Hatteras, dicen que algunos barcos no se hunden con sus secretos, vuelven, pero los humanos ya no están allí. Número 10. El MV Derbyshire. En septiembre de 1980, un enorme carguero británico, el MV Derbyshire, partió con 200.000 toneladas de mineral de hierro hacia Japón. Era el barco más grande de la historia de Gran Bretaña, casi 300 metros de largo. En el mar, parecía una montaña flotante de hierro. Pero en pocos días, todo quedó en silencio. No hubo señales de radio, ni llamadas de socorro, ni una sola advertencia. El MV Derbyshire simplemente desapareció. Las familias de las 42 personas a bordo esperaron, pero no recibieron respuesta. Pasaron los días, las semanas, los meses, y no hubo señales. El gobierno sugirió que tal vez fue víctima de una tormenta. Pero la pregunta era, ¿cómo pudo desaparecer un barco tan grande sin enviar una sola señal de SOS durante una tormenta? El caso quedó archivado durante años, hasta que, bajo presión de las familias, en 1994 se encontró el naufragio en las profundidades del mar, a unos 5 kilómetros de profundidad. El MV Derbyshire estaba roto en 3 partes. Nadie pudo explicar cómo o por qué se rompió el barco. No hubo bombas, ni colisiones, ni ataques terroristas. Solo una muerte silenciosa que aún nadie ha podido comprender. Algunos lo consideran un accidente, otros lo achacan a un error de diseño. Pero sea cual sea la verdad, este barco dejó una gran incógnita. La desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios no escritos del mar, porque cuando el océano devora algo, muchas veces no deja nada atrás. Así que amigos, estos fueron los 10 barcos misteriosos que no solo desaparecieron en el mar, sino que también se llevaron a sus tripulantes con ellos, y dejaron atrás un miedo más profundo que las propias olas, un silencio que todavía habla, y algunas preguntas que tal vez el mar nunca quiera responder. Si este misterio te ha tocado, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más secretos desconocidos y misteriosos.